Hola, muchas gracias. María Castro, ¿verdad? Hace 2 años, hasta aquí estás tú, güey. Nada, muy pequeñita. Mira, ahí sí está muy chiquita, pues. Buenas noches, padre. Bendiciones. Muchas gracias. ¿De Amén. dónde es usted? Desde Carolina del Norte, Muy bien, bienvenido. Leonardo Orellana. Muy bien, bienvenido. Gracias, padre. ¿Invitado por quién? Por la hermana Tana de Nueva York. De Nueva York, gracias, Satana. Silencio. Sí, ahí está conmigo. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Sean todos bienvenidos a este segunda sesión del retiro querigmático. Como hemos mencionado en algún momento, de que tienen ocho sesiones. Apenas vamos ahora por el segundo. Nos restaría, después de esa, nos restaría 6 sesiones. Y pues vamos culminando a nuestro retiro. Vamos a dar micrófono a un hermano que está por ahí. Hermano Oscar, por favor, adelante. Hola, hola, padre. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Vamos a dar unas pequeñas recomendaciones. Vamos a compartir pantalla un momentito. Ok, yo creo que ya ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ok. Amén. Bueno, bienvenidos. Tengan todos ustedes. Vamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones durante el desarrollo de este retiro querigmático. Vamos a tratar en la medida de lo posible, como recomendación, de mantener el micrófono apagado mientras el padre desarrolla el tema para que podamos todos escuchar con claridad. Tratemos en la medida de lo posible de buscar un lugar tranquilo, cómodo, lejos de distracciones para que permita la concentración. Y está permitido encender el micrófono para realizar participaciones cuando se brinden los espacios. También pueden estar haciendo o realizar alguna consulta vía chat de Zoom. Tengan todos ustedes, sean todos ustedes bienvenidos y pues los dejo de nuevo con el padre Juventino. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, pues les pedimos que apaguemos micrófonos. Voy a comenzar con nuestra oración para que demos inicio en esta segunda noche. Y vamos a buscar en nuestra Biblia el Salmo número 1. Salmo número 1. Ya empezamos. ¿Se puede cantar, padre? Sí, sí. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar voz, tus palabras por la voz, de cómo eres tú, Señor de los demás. Dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Te
saber amar. Hoy quiero seguir tus caminos junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti. Sé cómo eres tú, servidor de los demás. Dime cómo llegué al lugar, te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebida. Ave María Purísima, Sin sin Pecado pecado concebida. En el nombre del Padre, y Nombre del del Hijo, Padre, y del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras pecado faltas, por nuestros pecados que hemos cometido. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante Desde ustedes, Dios hermanos, Todopoderoso, que he pecado y ante mucho ustedes, hermanos, de que he pecado mucho de palabras, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran Santa culpa. Eso ruego a Santa María, Santa siempre María, Virgen, siempre Virgen, a los ángeles, a los ángeles, a los santos, ustedes, hermanos, ustedes, hermanos, intercedan por mí por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Salmo número 1. Dichoso quien no acude a la reunión de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la sesión de los arrogantes, sino que su tarea es la ley del Señor, y susurra esa ley día y noche. Será como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo. Su fronda no se marchita, en todo lo que hace prospera. No sucede así con los malvados. Serán como paja que lleva el viento. Por eso los malvados no se levantarán en el tribunal, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor se ocupa del camino de los justos, pero el camino de los malvados se disolverá. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En este salmo que hemos escuchado, es un salmo que nos habla de dos caminos que uno puede equivocarse y ir en un camino incorrecto. Nos menciona el salmista que hay dos grupos también, uno de los malvados y otros de los justos. Al terminar esta reflexión de esta noche, nosotros tenemos que tomar conciencia y decir en qué grupo estoy. ¿En los malvados o en los justos? Tomar conciencia de nuestra propia realidad. Tomar conciencia de que le hemos fallado a nuestro Señor. Por eso nos unimos pues junto al Señor, rezando esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, María Santísima, pedimos su intercesión, diciendo juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos. Amén. Bien. En esta noche vamos a recordar lo que compartimos el martes pasado. El martes pasado compartíamos el tema que se titula El amor del Padre. Ese Padre que te ama. Ese Padre que no quiere castigarte. Ese Padre misericordioso. Es un Dios que está allí y que nunca quiere dejarte, que nunca, que quiere lo mejor para ti, ¿verdad? Inclusive tiene planes, tiene proyectos, tanto así que nos decía la palabra de Dios que Él dice que Él te llamó, Él te eligió, Él te rescató, Él te redimió. Y todo eso lo ha hecho Dios. Nosotros nos preguntamos, ¿qué más ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Vean ustedes su propia vida. En esos momentos difíciles, en esos momentos de angustia, allí ha estado Dios. Dios nunca los ha olvidado y ustedes lo saben muy bien. Dios nunca los ha olvidado. Dios nunca los ha dejado solos. Aunque a veces tengamos alguna enfermedad, estemos pasando alguna situación quizás un poco difícil, sin embargo, allí está presente Dios. Dios nunca nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Ese es para ti. Y quiere lo mejor para ti. Dios quiere siempre lo mejor para ti. Entonces, eso vimos en la sesión pasada. Un Padre que ama, un Padre que no abandona, un Padre misericordioso, un Padre bueno. Ahora vamos a ver otro tema que nos puede ayudar muchísimo para poder empezar a ver qué es lo que ahora sigue. El tema que vamos a abordar esta noche se titula El pecado y sus consecuencias. Este es el tema de esta noche. El pecado y sus consecuencias. No sé si el hermano Oscar me puede compartir la pantalla. Y vamos pues a ver este tema. Listo, Padre. Gracias. Que se titula El pecado y sus consecuencias. Vamos a ver si logramos visualizar esta pantalla. Nuevamente la pantalla de bienvenida, ¿verdad? Al encuentro con Cristo, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? De tener un encuentro con Cristo, ¿no? De ese encuentro con el Señor, que nunca nos ha dejado solos, que nunca nos ha abandonado.
siempre allí está el Señor, ¿verdad? Y ese es el encuentro que debemos tener con Jesucristo. Un encuentro que cada día pues es una lucha, es una cosa que a veces nos cuesta entender este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos dicho, vamos a compartir hoy el tema que se titula El pecado y sus consecuencias, ¿no? Ese pecado que tanto daño nos hace, nos aleja de ese gran amor de Dios, y es así como que cuando a veces queremos hacer las cosas, sin embargo, el mensaje que hoy quiero compartir con ustedes, pues es algo que debemos tomar con mucha seriedad. Aquí tenemos el tema: el pecado y sus consecuencias. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué en el ambiente familiar o por qué en el ámbito familiar hay tantas riñas? O sea, ¿por qué si nosotros decimos que Dios nos ama, pero por qué cuando ese Dios que nos ama, que tanto me ama, ¿por qué en mi familia entonces hay tantas riñas, hay pleitos, hay divorcios, donde los hijos se rebelan contra los padres, donde los padres ya no comunican el amor a sus hijos? Hay luchas que vienen ya de generación tras generación, donde hay competencias, donde hay odios. Si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay una injusticia? ¿Por qué existe la llamada discriminación y la opresión? En el fondo late la siguiente inquietud: si Dios nos ama tanto, ¿por qué no lo hemos experimentado? Porque nuestro mundo no es un paraíso donde se vive en armonía, paz, amor y justicia, sino todo lo contrario. Mas algunas de estas cosas posiblemente usted ha experimentado. A veces ha tenido odios, dificultades, resentimientos, le ha tocado vivir algún divorcio, a veces personas que pues que tienen una buena relación y de un momento la familia se destruye, el papá se va con otra señora o la señora se va con otro señor, los hijos se salen de la casa. ¿Qué está pasando allí? ¿Dónde está ese amor de Dios? ¿Dónde está ese amor de Dios? ¿Por qué Dios no aparece? Ahora, por ejemplo, que estamos viviendo esta realidad de la pandemia, mucha gente a veces se pregunta: ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no se aparece? Hemos orado, hemos hecho horas santas, hemos dado esto, hemos hecho lo otro, hemos ayunado, ¿y por qué Dios no actúa? Si dice que Dios tanto me ama, ¿por qué no actúa? Pues veamos, el problema es que hay una mala noticia, y la mala noticia se llama el pecado. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el pecado? Este tema lo he tomado de un rollo que tienen nuestros hermanos cursillistas, que me pareció a mí muy interesante, y de ahí lo he tomado y he agregado algunas cosas que de parte mía, pues. ¿Qué es el pecado? Nos han dicho en el catecismo, de la Iglesia Católica, o cuando fuimos a la catequesis de la primera comunión o confirmación, etcétera,
Nos dijeron que el pecado es darle la espalda a Dios. Nos dijeron que el pecado es desobedecer a Dios. El pecado, dice esta definición, es quebrantar y transgredir los mandamientos de Dios. Repito, el pecado es quebrantar y transgredir los mandamientos de Dios. Es decir, Dios tiene un proyecto, Dios tiene ciertos planes, pero yo vengo y no quiero hacer eso de lo que Dios me está pidiendo. Entonces yo ahí estoy transgrediendo esos mandamientos, estoy quebrantando esos mandamientos que Dios ha dejado. Entonces el pecado es quebrantar o transgredir los mandamientos de Dios. Va a decir en San Mateo capítulo 7, versículo 21, nos dice Jesús, no bastan con que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad del Padre. Si usted no hace la voluntad del Padre, ya está quebrantando y ya está transgrediendo los mandamientos de Dios. Vean ustedes qué fuerte es esto. Si yo no hago la voluntad de Dios, estoy quebrantando y estoy transgrediendo los mandamientos de Dios. Y así estoy convirtiendo ese hecho en pecado. Cualquier acto de desamor, miremoslo como lo miremos, el pecado será siempre un acto de desamor. La falta de amor, la falta de amor es el desamor y será siempre la raíz más profunda del pecado. Si Dios dice que te ama, si Dios dice que está contigo, si Dios nunca te ha abandonado, etcétera, y entonces, ¿por qué me suceden estas cosas entonces? ¿Por qué yo estoy sufriendo eso? Con la sencilla razón de que hay un desamor. Es decir, Dios tiene un plan para ti, pero tú no quieres. Por eso dice, pecar es rechazar el plan de Dios. Dios quiere darte la santidad. ¿Qué digo yo? Yo no quiero ser santo. Yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana. Yo no quiero hacer eso. Está rechazando el plan de Dios. No sé cuál sería la experiencia de ustedes, de algunos padres de familia, cuando usted de pronto le quiere dar una enseñanza a sus hijos. ¿Y qué dice? No, hijo, no, yo no quiero eso. A mí dame otra cosa, pero lo que me estás proponiendo, yo no quiero nada. Tú te molestas, ¿verdad? Te molestas porque de pronto quieres un plan para él, pero no quieres. Entonces, igual a esto, pecar es rechazar el plan de Dios. El plan de Dios es una historia de amor sobre el hombre, sobre el mundo y sobre toda la humanidad. Dios es el que te ama. Y cuando Dios te ama, bueno, pues te está dando una oportunidad de mejorar muchas cosas. Es el plan de Dios. Es una historia de amor para ti. En el libro del profeta Oseas, cuando el pueblo de Israel se había alejado, dice allá el texto que dice que Dios lo fue a buscar, lo fue a conquistar a su pueblo. ¿Por qué? Porque ama. Pero el pueblo no quiere nada. El pueblo siempre rechaza a ese plan de Dios. Así que pecar es perder la gracia. Gracia es sinónimo de vida de Dios, participada realmente por el hombre, y como dice en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Bueno, pero si Dios es amor,
El que, dice el mismo texto, el que no ama no conoce a Dios. Nos preguntamos, ¿realmente yo amo a Dios? ¿Realmente yo estoy de acuerdo con ese plan que Dios me ha dado a mí? ¿O no estoy de acuerdo? Cuando tú rechazas eso, cuando tú quebrantas, cuando tú vas a transgredir, cuando tienes un desamor, cuando hay un rechazo del plan de Dios, en pocas palabras, pierdes la gracia de Dios. Y cada vez te vas alejando de este Dios de amor, de este Dios que te da todo. Pero como yo no quiero, entonces me estoy alejando. Al final, el que sufre eres tú. No sufren los demás. Eres tú el que sufres. Porque te estás perdiendo esa gracia que Dios te está dando para ti. Así que te hago esta pregunta y tú mismo contestas. ¿Has transgredido o has quebrantado el plan de Dios? ¿Has rechazado ese plan de Dios que tiene para ti? Él te quiere ser santo. Eso tú lo sabes. Te dejo eso para que lo reflexiones, para que lo pienses y que te des cuenta de que hay cosas que hay que cambiar en la vida. Siguiente aspecto. Causa del pecado. ¿Verdad? Porque el pecado tiene sus causas. O sea, el pecado no va a llegar así por así. No. El pecado tiene sus causas. ¿Y cuál es la causa del pecado? Son tres cosas: la carne, el mundo y el demonio. ¿Cómo así, Padre? Sí. La causa del pecado es la carne, el mundo y el demonio. Y vamos a ir explicando por qué decimos que la causa del pecado, que es la carne, el mundo y el demonio, veamos qué nos dice. Cuando hablamos de carne, no significa aquí solamente los pecados contra la castidad. La carne, causa del pecado, es mucho más amplia y nos referimos al hombre y a las tendencias que influyen sobre él y la someten. Lo que dentro de cada uno constituye una dificultad para decirle un sí a Dios. La carne también es la ira. Habemos personas que pecamos de ira, ¿verdad? La carne es la ira, que hace imposible el diálogo y arma la venganza y destruye la humanidad. Usted quizás ha tenido esa experiencia de tener ira. Entonces, eso es lo que hace. No hay una posibilidad de tener un diálogo. Pensemos de que están los esposos. Resulta que se pelearon, que se discutieron y entonces la ira va creciendo, la ira va creciendo. ¿Qué hace eso? No ayuda para crecer al ser humano. La ira te destruye. Otro es la lujuria. La lujuria que te hace ciego, que te embrutece, que te exige más. Eso es lo que hace la lujuria. Por eso es de que actualmente hay muchas infidelidades entre los matrimonios. Cuando se cae en el tema de la lujuria
ya no le satisface la esposa, va a buscar otro lado. O ya no le satisface el esposo, va a buscar a otro lado. Cuidado con eso, porque eso es causa del pecado, la lujuria. Otro es la gula, que nos quiere instalar más en el deseo que en la razón. O sea, usted quiere comer y comer y comer y comer y comer. Si es posible, las 24 horas del día se la pasa comiendo. Y no solamente comer, sino que también se trata de beber. Es normal que usted pueda comer lo necesario, ¿verdad? Lo necesario, pero no en una exageración. Entonces, eso se llama la gula. Otra causa es la envidia. La envidia que te amarga, que te calumnia, eso es lo que hace la envidia. ¿Recuerdan ustedes en el libro del Génesis? Cuando Caín mató a su hermano Abel. Lo mató por envidia. Y nos dice la palabra de Dios que dice que el rostro de Caín se descompuso. Eso es lo que hace amargar a la persona. Si usted nunca ha cometido esta falta, verá que esa mala experiencia no nos ayuda en nada. La envidia. Otro es la soberbia, que hace creerme superior e intenta demostrarme haciendo a los demás inferiores a mí. A veces usted se cree la gran cosa, usted se cree que es la mamá de los pollitos, usted se cree que es la mamá de Tarzán, usted se cree que es de lo mejor. Cuidado con esa soberbia. Esa soberbia no nos va a ayudar en nada. O sea, te hace sentir más que los demás. Y el detalle es que hacemos menores a los otros. El otro es la pereza. La pereza que me lleva a un egoísmo que exige y siempre encuentra excusa para no darla o para no hacerla. Hay gente que es muy perezosa, de veras. Hay mucha gente que es muy perezosa, que no quiere hacer nada. Y hay gente perezosa mentalmente, hay gente perezosa espiritualmente y hay gente perezosa que tiene que dejar esas cosas porque de lo contrario no va a superar. ¿Qué dicen los perezosos? Descanso de día para dormir bien en la noche. Eso dicen los perezosos, ¿verdad? Quiere descansar de día para dormir bien de noche. Es decir, se la pasa siempre así, sin hacer nada. Otro tema es la avaricia, que es la ambición sin control, que pone precio a todo, incluso hasta la amistad. ¿Verdad? ¿Cuánto tenés? Dime con cuánto cuentas para ver si yo puedo ser parte de tu club. Si no tienes nada, entonces no podemos compartir nada. Cuidado con la avaricia. Otro es la inseguridad agresiva. La desconfianza que engendra celos y prejuicios. Así que todas estas cosas me hacen daño. Esta es una cosa que tenemos que ver con el tema de la carne. Vamos a otro. El demonio. Dijimos que son tres causas. La carne y vamos ahora por el demonio. Cuando nosotros hablamos del demonio, entendemos que son las fuerzas espirituales del mal. El Evangelio lo llama príncipe de este mundo. Así nos dice en San Juan capítulo 12, versículos 31. Dice que el demonio es el príncipe de este mundo. Y quiero leerlo literalmente, San Juan capítulo 12, porque esto es importante, cómo leer la misma palabra de Dios en la misma Sagrada Escritura. San Juan capítulo 12, versículos 31. Y escuchen lo que dice. Ahora dice, comienza el juicio de este mundo y el príncipe de este mundo será expulsado. El príncipe de este mundo será expulsado. San Juan capítulo 8,
versículo 44, Juan 8, 44, nos dice la palabra de Dios, dice así, Juan 8, 44 dice, el padre de ustedes es el diablo y ustedes quieren cumplir los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio, no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla su lenguaje porque es mentiroso y padre de toda mentira. Así que si nosotros decimos mentiras, ya sabe quién es su padre. Y no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Estoy leyendo con la Biblia. No estoy diciendo mentiras. Lo dice la Sagrada Escritura. Aquel que dice mentiras, dice que tiene como padre a Satanás. Usted sabe, si él quiere que sea su padre, usted dirá. La palabra de Dios es muy clara. Creo que ahí nosotros no podemos decir eso es falso lo que está diciendo el padrecito. No. Así lo dice la Biblia. Así que la táctica es empelar al mundo y la carne para llevarnos a la esclavitud de la que fuimos liberados por Cristo y que la gracia nos asegura si queremos. Decía Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, filósofo en la época del medievo, decía él que el oficio propio del diablo es tentar. O sea, él te quiere tentar. Como vemos en la imagen, ¿verdad? Ahí hay un señor con su sombrerito, ¿verdad? Y con una manzanita, ¿verdad? Como que tengo hambre, ¿verdad? O sea, te está tentando. El apóstol Santiago, en su capítulo 1, versículo 14, dice, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que lo atraen y lo seducen. Si usted es amante del dinero, ahí va a ser tentado. Si usted es amante, no sé, a la gula, ahí es tentado. Si usted es amante, o sea, tiene su esposa, pero también le gusta otra, pues ahí va a ser tentado, o viceversa. Siempre donde está, vamos a ser tentados por nuestras propias concupiscencias, dice el apóstol Santiago, y que nos van a atraer, y no solamente nos van a, sino que nos van a seducir. Sin embargo, muchas tentaciones vienen del demonio, por la envidia contra el hombre y la soberanía de Dios. San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículo 11, nos dice el Señor, versículo 11 dice, revístanse de la armadura de Dios para resistir a los engaños del diablo. Me tengo que revestir de la armadura de Dios. Si yo no me revisto con la armadura de Dios, el diablo me va a llevar. Y el apóstol Pedro en su capítulo 5, versículo 8 me dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa es la tarea del demonio. Te anda buscando para quien devorar. O sea, te quiere devorar, te quiere acabar. Nos permite que seamos tentados para darnos ocasiones de mostrarle nuestro amor, pero jamás permitirá que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Ahí tenemos a Job, por ejemplo, ¿no? Cuando leemos la historia de Job, que él mismo le pidieron permiso, ¿no? Entonces, veamos, eso hace el demonio. El demonio va a buscar un momento oportuno para tentarte y te lleva. Y si tú no estás listo, y si tú no estás, como decimos en Guatemala, si tú no estás pilas, te enreda. Y ahí te llevó. Siguiente aspecto. Hemos dicho que son tres causas: la carne, el mundo,
ahora vamos, el demonio, ahora vamos a ver en torno al mundo. Cuando hablamos del tema del mundo, al hablar del mundo como causa del pecado, no nos referimos a este mundo creado por Dios. Dios creó todas las cosas y lo hizo bueno, dice el libro del Génesis. ¿No? El libro del Génesis así lo dice. Dios lo creó todo bueno. No hay cosa mala que hizo Dios. Más bien nos referimos al mundo herido por el pecado. Al mundo del que habla Cristo cuando dice a los apóstoles, el mundo los aborrece, dice San Juan capítulo 15, versículo 19. Ese mundo que nos quiere separar. Ese mundo que no conoce a Cristo, va a decir San Juan 1:10. Y como ese mundo que no conoce a Cristo, nos quiere a nosotros también acabarnos. En San Juan capítulo 14, versículo 17, San Juan capítulo 14, versículo 17, vean cómo nos dice la palabra de Dios. San Juan 14, 17. Y nos dice así la palabra de Dios. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de la verdad que el mundo no puede recibir, porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Dios va a estar con nosotros. Dios no se va a ir. Dios no se va a separar, porque Él está con nosotros. El mundo donde se opera el mal como conjunto de criterios, de situaciones, de ambientes hostiles ante Dios. Así que este mundo donde hay burlas, donde hay persecuciones contra la vida, contra el pudor, la delicadeza de conciencia en los negocios, en la vida cristiana, etcétera. Y tantas cosas más que este mundo nos ofrece. Así que la técnica del mundo es muy fuerte. ¿No? La técnica del mundo, la misma que empleó con Cristo en el desierto. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado? ¿No? Cuando Jesús fue tentado. Y le decía el demonio, todo esto te lo daré si te postras ante mí. Va a decir Mateo 4:9. Donde ofrecen bienes aparentes como precio de nuestra esclavitud. El mundo intenta esclavizarnos, estimulando las sensaciones mediante el cultivo del erotismo, por ejemplo. Hay mucha gente que está esclavizada en ello, que por la vida de la pasión donde se ofrecen las llamadas revistas, los espectáculos, las llamadas telenovelas, las conversaciones, el sexo, es donde se convierte actualmente en un negocio, donde hay toda una industria de la pornografía, de la diversión, de las drogas que ha invadido al mundo. Y lamentablemente, también nosotros hemos caído allí. ¿Qué hace el pecado? El pecado te va a esclavizar. Si estás con el tema del alcohol, hay gente que le gusta beber demasiado y al final el alcohol acabó a este hermano, lo destruyó. Así que si eres adicto al alcohol, en el nombre del Señor te invito, hermano, a que lo abandones. O a las drogas, o a la pornografía, o a las novelas, etcétera. Todas esas cosas que al final no te ayuda en nada. O sea, te está destruyendo a ti. Eso es lo que hace. También, en cuanto a esto, utilizando una economía, por ejemplo, donde todo se manipula, ¿verdad?
donde se logra manipular, donde se distorsiona, ¿verdad? La justicia, donde hay una falsedad de la verdad, donde se reniega la caridad. Y todo esto emplea la mentira y la estafa. Por ejemplo, posiblemente aquí hay, en este retiro virtual, posiblemente hay personas que son dueños de alguna empresa, o quizás posiblemente, yo no los conozco a todos, pues algunos cuantos conozco yo, pero posiblemente algunos tienen trabajadores a su servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? A veces usted, que es el dueño de la empresa, o que es el gerente de la empresa, o que tiene usuarios a su empresa, ¿qué es lo que pasa? Usted los manipula. Y eso es pecado, eso va en contra de Dios. Eso se llama injusticia. Y Dios no está de acuerdo con eso. O también pensemos en el esposo, ¿verdad? Que le echa duro el alcohol y que está terminando, y vean las consecuencias que después va a encontrar. Todas estas cosas nos atraen. Todas esas cosas nos alejan de Dios. La persona que tiene el problema del alcohol o de las drogas, o que tiene otra mujer o otro señor por ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Va a sufrir consecuencias. Y eso va a ser terrible. Eso va a ser terrible. Así que tengamos cuidado con esta situación. Por otra parte, veamos también las consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencias nos trae el pecado? Las consecuencias son que destroza el plan de Dios. Dios tiene un plan para ti. Dios quiere que seas santo, que seas santa, pero con tus pecados destronas o destrozas el plan de Dios. Eso es lo que pasa. Con los pecados destrozamos el plan de Dios, donde se acaban las ilusiones, en donde se acaba la justicia, y sobre todo donde se acaba esa paz que debería de haber en tu persona y en tu familia. Se acaba todo eso. ¿Qué hace el pecado más en tu vida como consecuencia? Mata al mundo de la gracia. Dios cada vez que uno se confiesa, cada vez que uno comulga, Dios te está dando una gracia santificante. Pero cuando cometemos el pecado, matamos la gracia. Se acabó. Y además de eso, también crea una desarmonía con nosotros mismos, con las demás y con las otras realidades creadas por Dios. Si Dios te ama, entonces no le demos un desamor a Dios. No quebrantemos esas leyes de Dios. No hagamos esas cosas, porque al final estamos sufriendo nosotros. Cuando el ser humano peca, rebaja al hombre. El pecado hace rebajar al ser humano. ¿Por qué lo rebaja? Porque el ser humano ya no tiene, o sí tiene alas para volar, pero va herido, como va a decir el padre Amatuli en un libro que él tiene que se llama así, El pájaro herido. Que vamos por el mundo, pero vamos volando heridos. ¿Por qué? Por estas consecuencias del pecado. Y no nos permite avanzar más en nuestra vida personal. También el pecado hiere la iglesia. Cuando nosotros hablamos mal contra el Papa, cuando criticamos a los obispos, cuando criticamos a los sacerdotes, a los catequistas, a todos los que están trabajando por el bien de la iglesia. ¿Qué decimos nosotros a veces los que no estamos en algún grupo parroquial o no estamos en nada? Y miren que ese padrecito no trabaja.
O miren, aquel no hace nada. O sea, estamos ahí hiriendo a la iglesia. Y tengamos cuidado con, o sea, yo estoy de acuerdo en que las personas puedan hacer una crítica a los sacerdotes, a los obispos, inclusive hasta el Papa, pero una crítica constructiva, no una crítica que destruye, porque eso se llama pecado. Así que, hermanos, usted dirá cómo quiere terminar su vida. Padre. Y yo quiero terminar con este texto del Evangelio de San Juan. Perdón, el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Si lo tienen, por favor, Biblia en mano, me gustaría que lo veamos juntos. Quiero terminar con este texto. San Lucas, capítulo 15, versículos 11 y siguientes, donde se nos habla de la parábola del hijo pródigo. La llamada parábola del hijo pródigo. Ustedes se saben ya algo de esta historia, de aquel hijo menor que se salió de la casa, que ya no quiso estar más tiempo en su casa, prefirió irse. Y ahora nos vamos a dar cuenta qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros nos damos cuenta de ello? ¿Cómo es que el ser humano se aleja de la casa de Dios, la casa del Padre? Un hijo que tenía todo en la casa. Un hijo que tenía comida, que tenía trabajo, que tenía donde dormir, tenía un buen padre, seguramente tenía su madre también, tenía hermanos, etc. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se fue de la casa. Y voy a leer desde el versículo 13. Y dice así: a los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna, viviendo una vida desordenada. Y aquí ya empezó algunas cosas del pecado ya. O sea, eso de pedir herencia está bien. O sea, su padre se lo concedió y algún día su papá se lo iba a dar. Está bien. Pero vean ustedes lo que él está haciendo ahora con lo que su padre le ha dado. Si el padre le ha dado cosas buenas, pero vean qué es lo que está pasando ahora. Dice que empezó a tener una vida desordenada. Por el momento no sabemos cuál era esa vida desordenada. Cuando gastó todo, vea, gastó todo su dinero, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus siervos. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes enseguida: traigan el mejor vestido y vístanlo,
Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezó la fiesta. Palabra del Señor. ¿A qué quiero llegar aquí con este texto? El hijo tenía todo en la casa. Tenía un buen padre. Pero un día se fue de la casa. Como nos puede suceder también a nosotros. Teniendo todo en la casa del Padre, el Padre que te ama, el Padre que no te pone condiciones, el Padre que está contigo y de un momento a otro, me voy de la casa. Y cuando te vas de la casa, vas a empezar a sufrir ciertas consecuencias. Pensaste que de pronto era lo mejor en irte de la casa. Pensaste que fue lo mejor, pero te equivocaste. Te equivocaste, hijo menor. Resulta que estabas mejor en tu casa que ahora estar en un lugar ajeno. Y vean cómo nos dice la palabra. La palabra es fuerte en este sentido porque dice que él estaba trabajando en un lugar donde hay cerdos. En algunos países le llaman cochinos, en otros le llaman chanchos, en otros lugares le llaman puercos, pero se sabe de qué animal estamos hablando. Y mi pregunta es, ¿estos animales en dónde viven? ¿Cómo viven? Los que tienen estos animalitos, los chanchos, los cochinos, los puercos, limpian, o sea, la gente limpia esos lugares, pero estos animales les gusta vivir en la suciedad. Le gusta vivir en lo sucio. Pues allí estaba el hijo pródigo. Pero estando en esta situación, él se levantó. Ya no quiero vivir más en esta vida desordenada. Ya no quiero vivir más en esta vida de pecado. Me está haciendo mucho daño. Ya no quiero vivir más así. Sin embargo, hermanos, disculpen la palabra que voy a utilizar. Habemos personas que nos gusta vivir en la mierda. Habemos personas que nos gusta vivir en la mierda. Esa mierda me refiero al pecado. ¿Te gusta vivir en el adulterio? ¿Te gusta vivir en la lujuria? ¿En la fornicación? ¿En decir mentiras? ¿En los chismes? Estás viviendo como el hijo pródigo. Usted dirá, si quiere seguir allí, en esa mierda, o se quiere levantar. Eso está en sus manos. Eso va a depender de usted. Eso va a depender de usted. Dios te está esperando. Téngalo en cuenta que Dios te está esperando con los brazos abiertos. Como decía la Biblia, que dice que lo divisó, lo vio. Allá viene mi hijo. Ese hijo que se me fue de la casa, ese hijo desordenado, ese hijo que se fue a malgastar el dinero. Pero no me importa cómo venga. Y dice la Biblia que dice que el padre lo abrazó, lo besó, le puso el mejor anillo, lo vistió. Y dice la Biblia que hicieron una gran fiesta. Hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero eso depende de usted.
¿Usted quiere seguir en el pecado? Siga. ¿Quiere dejar usted el pecado? Es hora de hacerlo. Pero eso va a depender de usted, no mío. Usted tiene que dar esos pasos. Y hay gente que está metido en pleitos, hay gente que está metido en cuestión de brujería. No sé, la gente que vive en México, allá por ejemplo, con la Santa Muerte, hay gente que está metido en eso. La gente de Guatemala, por ejemplo, creen mucho en el Mashimón, allá los de San Francisco del Alto, ¿verdad? Hay lugares que creen mucho en esas cosas. En otro lado creen en el tema de la brujería. Creen en la brujería, creen en las supersticiones. No, hermanos, ya basta, se acabó. Pero eso va a depender de usted. Va a depender de usted. Usted ya vio qué dice la Biblia. Y voy a leer el último texto para terminar, porque estoy que termino y no termino. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Voy a leerlo con la palabra de Dios. Gálatas 5, 19. Y dice así. Las acciones que proceden de la carne se manifiestan. 2 puntos. Y vean lo que sigue. Tenemos todos en la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y dice así. Las acciones que proceden de la carne se manifiestan. Fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidias, cólera, ambición, discordia, sectarismo, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes, les prevengo, como ya los previne, que en quienes hacen estas cosas no entrarán en el reino de los cielos. Más claro, no canta un gallo. Usted verá si está en esa lista. Si está en esa lista, ya sabe qué hacer. Quienes hacen estas cosas no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Padre, pero es que yo no soy tan pecador, padre. Yo apenas digo, bueno, un día me recuerdo en una confesión, siempre que he ido a algunas parroquias a celebrar, bueno, en aquel entonces, ahora que todavía no se puede, me puse a confesar y se acerca una señora y me dice, yo fíjese, padre, que yo no tengo pecado, padre. ¿Cómo así? Sí, yo no peco, padre. Bueno, ¿para qué se viene a confesar si no peca? Bueno, o sea, ¿para qué se confiesa si no peca? O sea, no ha tomado conciencia de sus pecados. Es más, algunos ni saben también confesarse, pero a veces no es culpa de ustedes, a veces es culpa de nosotros los sacerdotes, porque a veces no les explicamos cómo debe de hacer una buena confesión. Quiero poner 3 ejemplos de ellos. Hay señoras cuando se confiesan, dice la señora, ¿cuáles son tus pecados? Le hace uno la pregunta. Dice la señora, ay, padre, dice, fíjese, padre, que me duele mi cabeza, que me duelen mis pies, que mi hija se porta muy mal. Te pregunto, ¿eso es pecado que está confesando la señora? No. Sí es pecado, sí, pero no de ella. Pecado ajeno que está contando. Los señores no se quedan atrás. También hay gente, señores. Un día me acuerdo, se me acercó un señor y me dice el señor, padre, me vengo a confesar, ¿no? Más adelante, con mucho gusto. Y le pregunto yo, ¿y cuáles son tus pecados?
Me dice el Señor, en primer lugar, Padre, yo soy un hombre casado. Ah, pues mucho gusto, me da mucho gusto que esté casado. ¿Cuáles son sus pecados? Y me dice el Señor, ay, Padre, fíjese, Padre, que yo soy muy débil, Padre. Soy muy débil, Padre. Bueno, ¿cuáles son sus pecados? Soy muy débil, Padre. Usted se equivocó del lugar. Usted lo que necesita es un doctor que le dé vitamina porque yo soy sacerdote. Usted está equivocado. Pero ¿qué es lo que está pretendiendo él? Que yo le interprete su pecado. No, 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 no. Yo no voy a interpretar pecado. Usted me tiene que decir y listo. Los jóvenes no se quedan atrás. Un día me dice una muchacha, padre, me voy a confesar. Sí, padre, venga. Lo empecé a confesar. Y me dice, padre, fíjese, padre, que yo tengo novio, padre. No, pues, ¿cuántos años tenés? Tengo más de 20 años. Tranquila, eso no es pecado. ¿Quién te ha dicho a ti que tener novio es pecado? ¿Cuáles son tus pecados? Ay, padre, usted ya lo sabe, padre. Usted, padre, ya lo sabe todo, padre. ¿Yo qué voy a saber si acaso soy el novio de ella o qué? Eso pasa cuando a veces no sabemos confesarnos. Eso pasa. Y entonces, eso no nos ayuda en nuestra vida cristiana. No nos ayuda en nada. Por eso, hermanos y hermanas, tomemos conciencia. Si tú has caído en algún pecado grave, no dudes que Dios te está esperando. Que Dios te está esperando. Padre, ¿Dios me perdona todos mis pecados? Sí, Dios te perdona todos tus pecados. Pero hay que tomar conciencia de la falta de desamor que hemos cometido contra Dios. Hay que tomar conciencia de que hemos quebrantado esa ley, esos mandamientos de Dios. Hay que tomar conciencia cuando a veces no he aceptado ese mandamiento de Dios. Que el Señor pues nos ayude, que el Señor nos fortalezca a seguir adelante. Vamos a terminar esta reflexión con este canto que seguramente ustedes también lo conocen y que en algún momento de pronto lo hemos cantado, quizás en la comunidad, en la parroquia o en su comunidad. Vamos a entonar este canto y dice así. Adelante, hermanos santos. Hermanos santos. Ya se durmió. Yo creo que sí. Bueno, vamos pues ahora a terminar entonces. Ya apareció. Bueno, vamos a entonar este canto. Adelante, hermanos santos. Eran 100 ovejas. Las tengo. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que han tenido una tarde. ¿No me dijiste tortillas o me dijiste comida caliente? Tiene la vida. Así que mejor que va a llegar. A buscar. La encontró gimiendo, temblando de frío.
y al redil volvió. Las 99 en el abismo y por las montañas a buscar la fe. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que ardientes van vagando en el mundo, sin Dios, sin consuelos, sin Dios, sin consuelos, sin Dios, sin consuelos y sin su perdón. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus brazos y al redil volvió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad que nos has permitido de meditar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos haces abrir nuestros ojos y nos haces tomar conciencia de nuestra propia realidad. Nos hemos alejado de ti, Señor, a causa del pecado. Hemos perdido tu gracia. Parece ser que ya no tenemos ninguna solución. Como nos decía el canto, soy a veces como esa oveja que estoy perdido. Señor, te pido, Señor, que habites en cada uno de mis hermanos que están aquí en este retiro virtual, en este retiro carismático. Te pido, Señor, por ellos para que cada día tomen conciencia de esos pecados que de pronto nunca han confesado, de esos pecados que allí están y que siguen cargando con ellos, a veces son de años, que a veces no quieren dejar esto. Quiero pedirte, Señor, por cada uno de ellos para que tomen conciencia y que en su momento debido puedan buscar el sacramento de la confesión, puedan confesarse, puedan estar en gracia contigo y tener esa experiencia como el hijo pródigo, de aquel padre que lo estaba divisando, de aquel padre que le dio un abrazo, que lo besó y no le importó cómo llegó el hijo. Porque tú eres un Padre de misericordia. Porque tú eres un Padre que nos amas. En tus manos, Señor, nos ponemos. Permita, Señor, que esa gracia que hemos recibido en algún momento se nos vaya.
No permita, Señor, que nos alejemos de ti a causa del pecado. Queremos amarte, queremos glorificarte. Sin embargo, el pecado nos aleja de ti. ¿Qué haremos, Señor, si estamos en el pecado? Pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar conciencia de nuestra propia realidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Quiero agradecerles a todos ustedes por su fina y amable atención, agradecerles también por su perseverancia. Con esta sería la segunda sesión, nos quedarían 6 sesiones más. Les pedimos que puedan participar. Por otra parte, ahí en el WhatsApp del grupo lo voy a habilitar los que es martes, miércoles y jueves hasta el día viernes. Y luego voy a administrarlo solamente yo y ahí hasta el martes nuevamente, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta, que no digan que ese padrecito que le pasó, que nos quitó. No, es simplemente porque a veces a algunos no nos parece bien que se esté mucho comentando, ¿no? Entonces, quizás voy a colocar alguna pregunta hoy y ya cada quien la puede contestar. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Vi que alguien pidió la palabra por ahí. Si quieren comentar algo breve, porque no vamos a tener mucho tiempo. Diga. Tal vez ahí en el chat la hermana Beatriz había preguntado acerca de, tal vez si puede ampliar un poco acerca de qué era la lujuria. No sé si ya a ella le quedó claro eso. Si eso era la pregunta o no sé. No me di cuenta yo. No me di cuenta yo de la pregunta. Sí, esa era la pregunta. Sí, gracias, padre, pero ya me la contestaron, ya quedó claro. Okay. Muy amable. Sí, bueno. Bien. Pues muchas gracias, padre. Con mucho gusto, hermana Soledad. Así que, si ya, para ahora, si tienen más invitados, ya sería hoy era la última sesión que podían entrar, y ahora de aquí para allá ya no voy a aceptar más personas, porque y el tema de hoy es clave para los demás temas que vienen después. Sería para el próximo retiro. Si ustedes conocen otras personas, sería al próximo retiro que empezaremos en el mes de septiembre, ¿verdad? Así sí, muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes. Gracias, padre. Gracias a los hermanos de México, a los hermanos de Estados Unidos, de El Salvador, de Guatemala, de aquí de Nicaragua, de Costa Rica. Gracias también, no sé, había alguien de Paraguay. Gracias a la hermana de Argentina que está por ahí. Feliz noche, padre. Muchas gracias. Dios me los bendiga y nos veremos pronto. Buenas noches, padre. Buenas noches, que descansen. Feliz noche, padre. Gracias. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos desde Comunicación San Marcos, Guatemala. Muchas gracias. Gracias, padre. Muchas gracias. Gracias, padre. Aquí estamos atentos. Muy bien, gracias. Dios me lo bendiga. Gracias, padre. Amén. Estamos saludando desde el Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Ándale. Ya están. Muchas gracias. Padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta el martes.
Hasta el martes, primeramente Dios, de 7 a 8 y tanto de la noche. Sí, gracias. Muy bien, padre. Dios me los bendiga, que descansen.